Bueno, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Ahí vamos a comenzar nuestro mensaje de esta noche, versículos del 1 al 12. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vaya, y los que no lo tienen, ahí está de nuevo ahí los hermanos han estado trabajando para que podamos tener acceso, ¿verdad? Ya las alabanzas no pudimos porque a última hora estuvieron ahí haciendo ajustes, pero las citas bíblicas iban a estar ahí. Dice Mateo 2:1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que no eran reyes, por lo que todavía dicen los reyes magos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los reyes magos? Melchorga. Ya eso es leyenda. No, nosotros tenemos una leyenda porque el doctor dice que el hermano Douglas ahora es una leyenda allá en los hospitales. Van a decir, aquí vino un enfermo de cáncer en el cerebro que Dios lo sanó. Así van a contar la historia de esos médicos. ¿Usted cree que no? Dice luego el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey? El rey. ¿Por quién preguntaron? Por el rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué, hermanos? A adorarle. Mire, eran unos magos que venían del oriente y buscaban al rey que había nacido y venían para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que se había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. ¿Y qué hicieron? Postrándose, lo adoraron. ¿Y qué más hicieron? Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Quiero que vaya conmigo ahora a Lucas capítulo 2 para continuar, añadir algunos detalles al relato. Lucas 2:8 al 11. Había pastores, dice, el Evangelio de Lucas menciona este otro detalle del nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué les dieron? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, el día en que Jesús nació. ¿Qué había nacido en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo, que significa el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, que es Cristo el Señor. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Señor Dios Todopoderoso, esta noche tu pueblo se reúne para darte gracias por haberte encarnado en la persona de Jesucristo, para haber tomado forma humana, Señor, para redimir a tus escogidos, para redimir a tu pueblo, Señor, de sus pecados, para librarnos de la condenación y para llevarnos a la gloria eterna contigo, Dios mío. Gracias por ese gesto de amor, Padre, que tú nos has mostrado, ese amor que tú nos has dado, Señor. Por todo eso esta noche nosotros como iglesia nos reunimos, y la razón de celebrar, Señor, este acontecimiento es nuestra gratitud, es nuestra admiración, es nuestra adoración hacia ti, porque tú eres el Rey, tú eres el gran Rey, digno de suprema alabanza.
Gracias, Señor. Habla a tu iglesia esta noche. Llénanos de gozo, de paz. Llénanos de esperanza, Señor, en medio de una generación que está sumergida en tinieblas. Danos esperanza, danos gozo, danos paz, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos y oramos para que seas tú hablando a nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok. Algunos detalles acerca del nacimiento de Jesús. Yo he titulado el mensaje de esta noche. Hay un libro por ahí que, por cierto, tiene un título parecido. Y se hizo hombre. Porque lo que nosotros conocemos como Navidad, que es un término que viene de una palabra latina que quiere decir nacimiento, a lo que hace referencia al nacimiento de Jesús. Que ya sabemos, estos detalles siempre los mencionamos solamente para efectos de conocimiento general. Jesús no nació un 24 de diciembre, al menos no los expertos, los eruditos en el tema no creen que haya sido en esta época, por diversas razones, las cuales hoy no voy a explicar porque ya en otras Navidades lo hemos hecho. Entonces, no se sabe, la Biblia no menciona la fecha exacta en la que Jesús nació. Y se conoce el lugar. Nació en Belén de Judea, se sabe que nació en un pesebre, y hay otros detalles que se mencionan. Habían unos pastores, llegaron unos magos del oriente a adorarle. Son detalles que la Biblia menciona, pero no menciona la fecha. Por alguna razón Dios no quiso que nosotros supiéramos ni la fecha de su nacimiento, ni la fecha exacta de su muerte, ni el lugar donde lo sepultaron, porque allá usted va a Israel y dicen que hay 3 diferentes lugares que los judíos aseguran que es donde pusieron los restos de Jesús, de donde luego él se levantó al tercer día. Pero bueno, el asunto es que la Navidad es celebrar, es agradecer por la venida del Hijo del Hombre. Entender que quien nació no fue el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no puede nacer, porque Él es eterno. Dios es eterno, entonces Él no puede nacer. El que nació fue Jesucristo hombre. Por eso la Biblia también menciona en algunos pasajes el Hijo del Hombre, para dar a entender que Jesús fue 100% hombre. Pero Él, es decir, quitamos al término Jesús, ¿y quién estaba ahí? ¿Quién era el que se había encarnado en la persona de Jesucristo? Es Dios. Entonces, el término correcto es que Jesús es Dios. ¿Y qué fue lo que hizo ese día que Jesús nació? Dios se hizo hombre. Eso fue. O sea, no es que a partir de ese día nació el Hijo de Dios. No, hermano, Él ya existía. Si el libro de Juan dice que por Él fueron hechos todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Entonces, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, existe desde la eternidad. Lo único que hizo ese día en el pesebre fue hacerse hombre. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia celebra? ¿El nacimiento del Hijo de Dios? No, celebramos que Dios se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros, y eso era parte del plan de Dios. ¿Por qué parte del plan? Porque aquí, qué bueno que estamos hablando de la gran historia. Aquí nos remontamos a la gran historia. Y después de la caída del hombre, ¿qué fue lo que Dios dijo? Después de que Adán y Eva pecaron y a causa de su desobediencia vino la muerte, vino la condenación y vino la separación de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice en la carta a los Romanos en el capítulo 5 que a causa del pecado de Adán vino la muerte también. Dios le advirtió a Adán: si comes de ese fruto, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Nos vino la muerte, nos vino la condenación, fuimos separados de la gloria de Dios. ¿Quién podía arreglar eso? ¿Nosotros? No, era parte del plan. Y por eso desde allá, desde la creación, Dios le dijo al hombre y a la serpiente que de la simiente de la mujer vendría uno que sería quien se encargaría de destruir a la simiente de la serpiente. Esa fue la promesa de Dios en Génesis 3:15. Tú la herirás en el calcañar, y ella, la descendencia de la mujer, heriría a la serpiente. ¿A dónde? En la cabeza, dando a entender la muerte, la destrucción del diablo. Entonces, la encarnación de Jesús para nosotros, el pueblo de Dios, los que entendemos esto, es
la encarnación de Dios mismo que vino a cumplir el plan eterno de Dios. Vemos nosotros el cumplimiento de esas promesas que la Escritura ya de antemano nos había anunciado. ¿Qué otra cosa representa para nosotros el nacimiento de Jesús o la Navidad? ¿Qué representa? Representa la llegada de la luz a un mundo sumergido en tinieblas. Vea por favor conmigo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17, dice así: cuando Jesús nació, después del nacimiento de Jesús, vinieron estas profecías: el pueblo asentado en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Recuerda usted que cuando veíamos la gran historia, dice que antes de que Dios empezara a poner orden en la creación, dice que las tinieblas cubrían, dice, así dice, ¿verdad? El libro de Génesis. Las tinieblas cubrían ¿qué? Toda la faz del abismo. ¿Por qué decíamos que la tierra estaba llena de tinieblas? Porque el diablo y sus ángeles fueron lanzados a la tierra después de la rebelión. Y la Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás, a quien Dios le ha permitido, como parte de su plan soberano, que él habite en la tierra junto con los demonios, pero él sigue teniendo control absoluto sobre todo esto. Dice entonces, este pueblo asentado en tinieblas, ¿qué es lo que vio? Gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... O sea que con la encarnación de Jesucristo, con el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que vino al mundo? Luz. Luz vino al mundo. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Y cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Vámonos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, también referente a esto de lo que representa la encarnación de Dios. En el principio dice, y por eso usamos el término, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque el Evangelio de Juan se refiere a Jesús como el Verbo de Dios. O sea, porque acuérdense que antes de nacer no se llamaba Jesús. Jesús es el nombre que tomó, el nombre humano que él tomó, pero él ya existía. Entonces en el principio dice, era el verbo existía, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, el verbo es Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y la luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, con la venida de Jesús, ¿qué es lo que vino al mundo, hermano? Vino la luz. Usted y yo, el mundo estaba sumergido en tinieblas, y cuando Jesús vino, la luz nació. Dice luego, vámonos hasta el versículo 8. Hablando de Juan, dice, no era él la luz, refiriéndose a Juan, sino para que diese testimonio de ¿quién? De la luz. ¿Y quién era la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué hizo? Venía a este mundo. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús nació, hermano? Vino la luz a este mundo. A usted y a mí el nacimiento de Jesús representó devolvernos la vida, devolvernos la esperanza, devolvernos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Versículo 10, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, la venida de Jesús o la encarnación del Hijo de Dios representa, además del cumplimiento de las promesas de la venida de uno que sería quien destruiría la simiente de la serpiente, también representa la llegada de la luz a un mundo sumergido en tiniebla, y también representa el regreso de la esperanza al mundo, porque con la caída del hombre, el mundo, dice la Escritura, que fue sujeto a maldición, y la carta a los Romanos nos enseña que la creación gime esperando el día de la redención.
Es decir, la tierra fue sujeta a maldición. Lo veíamos en el capítulo 3 de Génesis, que después de que Adán y Eva pecaron, Dios no solo maldijo a la mujer, ni al hombre, ni a la serpiente. ¿A quién más maldijo Dios? Maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo. Dios maldijo a la tierra a causa de la desobediencia del hombre. Y la tierra misma espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el regreso de la esperanza. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese venido a redimirnos? ¿Cuál sería nuestra condición actual? ¿Qué sentido tendría estar acá en este templo? Todos estaríamos condenados, sin esperanza alguna. Vámonos a Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18 al 21. 18 al 21. Jesús, después que leyó, estando en la sinagoga, le dieron el libro, el rollo del profeta Isaías, y leyó este pasaje de la escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas. A eso vino Jesús, a traernos buenas nuevas. Y lo leíamos en el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles se aparecen a los pastores y les dicen: les tenemos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa es la llegada de la esperanza al mundo. Sin Cristo usted y yo estaríamos perdidos. Sin la venida del Hijo de Dios estaríamos condenados. Entonces Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Dios lo envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús, a darnos buenas nuevas, a decirnos que Dios en su misericordia ha decidido, o más bien era parte del plan, que en Cristo Jesús serían reconciliadas todas las cosas. En Cristo Jesús usted y yo recibiríamos una nueva oportunidad. Como mi hermana Patti decía de mi hermano Douglas, Dios le ha dado una nueva oportunidad de vivir aquí, pero la vida eterna es algo que Dios nos ha dado, de lo cual vamos a gozar eternamente. Dios nos ha dado esa nueva oportunidad a través de Jesucristo. Dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el nacimiento de Jesús también implica para nosotros el regreso de la esperanza al mundo. No solamente el cumplimiento de las promesas, no solamente la llegada de la luz, significa el regreso de la esperanza. La iglesia, si hay algo que deberíamos de hacer el día en que se celebra la Navidad, aunque fuera el 7 de marzo o el 20 de agosto, no importa. Lo importante es el acontecimiento, lo que para el pueblo de Dios esto representa. Representa el fin a la esclavitud. Ya no somos esclavos, dice la Escritura. Ahora, y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad. Y si el Hijo os libertare, dijo, seréis verdaderamente libres. Y a usted y a mí, Cristo Jesús nos vino a dar libertad. Entonces, eso es para la iglesia lo que representa el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cuál debería de ser? Y aquí viene un punto importante. Eso es lo que representa, lo que el mundo debería de saber de la Navidad. Porque, pues la Navidad, como el mundo la concibe, le decía yo hace un momento, es, a ver, ayúdenme a hacer cuenta de qué es la Navidad para la gente. ¿Qué más? Comprar, beber, emborracharse, estrenos, árbol de Navidad, Santa Claus, comer pollo, comer pavo, engordar, hacer fiestas. ¿Qué más? Ayúdenme. Pólvora. ¿Qué más? Todo eso es la Navidad. ¿O no es eso la Navidad? Eso es la Navidad. Y para usted y para mí, ¿qué es la Navidad? Es el regreso de la esperanza, lo que le acabo de decir, hermano. Usted y yo nos alegramos y por eso venimos a la casa de Dios, porque nosotros venimos a decirle: Señor, te damos gracias por haber tomado forma de hombre. Te damos gracias porque sin ti ni el árbol tendría sentido. ¿De qué nos alegraríamos usted y yo si estuviésemos condenados, hermano?
Entonces, aquí el punto es que si la iglesia no conoce su identidad, si la iglesia no sabe para qué está aquí, cuál es el plan de Dios, corremos el riesgo nosotros de andar, como dijo Jesús en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo: tengo compasión de esto, porque andan desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ese es el peligro de la iglesia, de no conocer cuál es su identidad. Nosotros celebramos la Navidad porque estamos diciéndole a Dios: gracias por haber enviado a tu Hijo a redimirnos de la condenación. Gracias por habernos devuelto la esperanza. Gracias por cumplir tu palabra y tus promesas. Todo lo que en la persona de Jesús se manifestó. Ahora, un detalle, decía, ¿cuál debería de ser la reacción de los hijos de Dios ante esto? Aprendamos de los relatos históricos. No fue casualidad, no fue por gusto que la Biblia mencione que cuando él nació andaban unos, ¿quiénes lo andaban buscando? Unos reyes magos, ¿verdad? Lo andaban buscando unos magos. ¿Para qué lo andaban buscando, hermano? ¿Para adorar a quién? Al rey. ¿Por qué Dios habrá querido, porque eso Dios lo propició? ¿Por qué Dios habrá permitido que al que era, ojo, en aquel tiempo el imperio romano era el imperio mundial? Recuerde que solo han habido 4 imperios mundiales históricamente: el babilónico, el medo-persa, los griegos y por último el imperio romano. Fue el último gran imperio mundial. En aquel entonces el rey Herodes era el mandamás de todo el mundo. Y estos magos van a hablar con el mandamás y le dicen: venimos a buscar ¿a quién? Al rey de los judíos. ¿Qué cree que sintió Herodes en ese momento? O sea que hay otro rey además de Herodes. Y por eso es que después la historia dice que mandó a matar a todos los niños, porque si ese es el rey del que habla la Biblia, tengo que deshacerme de cualquier amenaza. Pero los magos, y por eso les digo, Dios todo lo hizo como parte del plan, que los magos fueran a provocarle celos a ese hombre y a decirle: buscamos al rey para adorarlo. Dice que vinieron desde el oriente, o sea, el viaje seguramente había sido largo y andaban buscando al rey siguiendo una estrella solamente para adorarlo. Imagínense y usted y yo que el templo nos queda a unas pocas cuadras, tal vez, exageradamente, algunos a un par de kilómetros de nuestra casa, y todavía, no sé si voy a poder ir hoy el 24, es que todavía no está el pollo, dijo la hermana. No ha estado. Y no puede ser. ¿De qué le sirven los panes con pollo si usted no le va a dedicar su tiempo al Señor? No, yo no voy a ir porque no alcancé a comprar el estreno. Los almacenes estaban llenos y ya no había de mi talla. Así que yo ¿cómo voy a llevar la misma ropa que llevaba todo el año? Yo ando estrenando. Es primer 24 de 2016 que me pongo esta ropa. No me la había puesto otro 24 del 2016, es el primer 24 de 2016 que me la pongo. Estoy estrenando. Entonces, para nosotros debe ser importante, si lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, el objeto debería de ser adorarlo. ¿Estamos aquí, hermano? Nuestra manera de expresar nuestra alegría, la manera de expresar nuestro agradecimiento debería ser adorándolo. Y adorándolo no con los muñequitos que ponen ahí debajo en el nacimiento. No, acuérdese que nuestro Dios es un Dios invisible. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Nosotros tenemos un Dios invisible. Esa era una de las razones por las que los pueblos paganos se burlaban de los judíos, porque ellos no tenían un Dios visible. Nosotros no necesitamos imágenes para adorar al Señor. Entonces, esa es una de las expresiones que nosotros debemos tomar. La manera en que deberíamos de celebrar el acontecimiento, no la fecha, porque yo le dejo claro, no fue el 24 ni el 25, o como dicen el 25 a la medianoche, o el 24 a la medianoche, como fuera. No se sabe con exactitud. La reacción o la acción nuestra debería ser adorarle, darle gracias, estar en su presencia, porque los magos iban buscando donde estaba el rey que había nacido. Nosotros también estamos celebrando la Navidad, vamos a buscar donde encontrarnos con el rey. Otro detalle,
Se nota no solamente que llegaron los magos del oriente, sino que el Evangelio de Lucas dice que cuando nació hubo una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿cómo es la famosa frase? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Pero ¿dónde aparecieron esas huestes celestiales? ¿Dónde estaba? El día en que Jesús nació. Yo les explicaba ayer a mis hijos esto. Mire qué interesante este detalle. Y por favor vea en Job 38:7 para reafirmar esto. Job 38:7 dice, cuando Dios empieza a cuestionar a Job, después de que Job se había quejado y que había dicho disparate, Dios emplaza a Job y empieza a decirle, ahora síguete que yo te voy a preguntar a ti, tú me responderás. Y le empieza a hacer una serie de preguntas y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía medida? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las bases de la piedra angular? Etcétera. Y dice en el versículo 7, o sea, le está preguntando si Job ya existía antes de la creación de la tierra. Y le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, le dice, ¿dónde estabas tú en ese tiempo? Es decir, que antes de que Dios creara la tierra como la conocemos nosotros, ya las estrellas, dice, ¿qué hacían las estrellas? Alababan. Y los hijos de Dios, ¿qué hacían? Se regocijaban y lo alababan. Ahora, cuando el rey nace, más bien cuando el rey se encarnó, porque Jesús es el rey eterno, como lo veremos al final de nuestra gran historia. Cuando Él se encarnó, ¿qué es lo que ocurrió en el cosmos? Porque ese es el término apropiado para referirse. Si nosotros dijéramos en la tierra, hermano, pero es que cuando Jesús nació no solo la tierra lo adoró, no solo lo adoró la Vía Láctea o el sistema solar, lo adoró. Y todo, el término para todo lo que existe es el cosmos. El cosmos entero adorando al Rey. Y nosotros que somos el especial tesoro de Él, ocupados, disfrazándonos de Santa Claus. ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Ha visto usted? El cosmos, toda la creación, los ángeles, las estrellas, adorando al Rey que había nacido. ¿Y nosotros qué hacemos el día que celebramos el nacimiento de Jesús? Debíamos adorarlo también. ¿Y por qué digo esto? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 1, versículo 10. Aquí hay un reclamo de parte de Dios, mire. Malaquías 1:10. 1 del 10 y 11. Le dice Dios al pueblo: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Oiga esto. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, ¿qué dice el Señor? Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué le estaba recriminando Dios al pueblo de Israel en esa oportunidad? Miren, todo lo que existe desde donde el sol nace hasta donde se pone en la tierra, todos me exaltan, todos me adoran, todos me ofrecen incienso, todos exaltan mi nombre. Y ustedes, le dicen el versículo, los versículos que siguen, les dicen: ustedes me han profanado mi nombre porque a ustedes les vale. Y a veces parece que a la iglesia, al pueblo de Dios, le pasa igual. Los ángeles lo adoran, la creación lo adora, las estrellas lo adoran, todo lo adoran, menos sus hijos, menos su pueblo, porque su pueblo está cansado, está ocupado,
está en otros asuntos, menos enfocado en adorar al gran rey. Por eso es que el Señor más adelante dice que Él, más adelante vaya conmigo al versículo 14, ya que estamos en Malaquías. Vea cómo se presenta el Señor en el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy, ¿qué dice el Señor? Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Quién es el que hemos venido a adorar usted y yo esta noche? Al gran rey. No le vamos a venir con pobreza, ¿verdad? Mire, y yo le digo, la idea de estrenar, que usted estrena el 24, usted estrena, está bien, pero yo les decía, mire, si vamos a venir a celebrar la encarnación del Hijo de Dios, si vamos a venir a adorar al gran rey, si hay un lugar al que usted y yo deberíamos de venir bien presentable y traer lo mejor que tenemos, es al templo, es aquí delante de Dios. ¿Sabe que lo más parecido a la celebración de la Navidad, una celebración parecida en la Biblia, sería la Pascua? Porque la Pascua, si usted lo lee en el capítulo 12 del libro de Éxodo, dice que los judíos, Dios les dijo que tenían que estar ceñidos el día que comieran la Pascua. Es decir, como quien anda bien trajeado, pues, con su bordón listo y como si se van de viaje, o sea, bien arregladitos, les digo el Señor. Sí tienen que estar ustedes el día que coman la Pascua. Tienen que estar en familia, porque la Pascua se tenía que comer por familias. Ahí tienen que comer la Pascua y lo van a comer, y era una comida especial la que iban a comer esa noche, comer el cordero, carne de cordero. Era lo más parecido. Igual nosotros decimos, no, mira, hoy nos reunimos, nos vestimos de gala, comemos bien, pero ¿para qué? Aquel entonces celebraban el fin del cautiverio, la salida de Egipto. ¿Y qué celebramos nosotros también esta noche? Celebramos el fin del cautiverio. Volvió la esperanza. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, y como lo plantea Filipenses, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Eso es lo que representa, y nosotros deberíamos de adorarlo a Él. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice Apocalipsis 5, 8: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién, hermanos? Esta es la visión que tuvo Juan acerca de lo que sucede allá en el cielo, en el paraíso de Dios. Dice que los ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, adorando al Señor. El incienso, las oraciones de los santos. Y allá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, más adelante, dice: y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el Señor, dice más bien, que cuando los magos llegaron a adorar al rey, cuando por fin llegaron donde él estaba, ¿qué hicieron, hermano? Empezaron a cantar esto, mire: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Verdad que así empezaron a cantar los magos? ¿Qué hicieron? Dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron. Ahí le traían unos ayotillos, ahí le llevaban también una su gallinita. ¿Qué le llevaban, hermano? Oro, incienso. Está comprobado históricamente que eran de los artículos más valiosos que había en aquel tiempo. Y no vaya a creer que le habrán llevado: mira, Señor, aquí te traigo mi anillo de boda de oro y te lo doy. Debe haber sido una buena cantidad de oro. ¿Y nosotros qué le traemos al Señor? Con manos vacías vengo a ti. Hasta alabanzas componemos para los chabacanes que somos. ¿Qué le traemos nosotros al Señor? ¿Qué podríamos traerle nosotros al gran rey? Porque acuérdense lo que acabamos de leer en Malaquías: el reproche de Dios: todas las naciones de la tierra me alaban y me reconocen como el gran rey, y ustedes profanan mi nombre, se burlan de mí, menosprecian mi mesa, me consideran despreciable.
Cuidado, no vayamos nosotros a hacer eso. Si se supone que estamos celebrando el nacimiento del Rey o la venida del Rey, deberíamos de estar adorándolo y dándole a Él lo mejor de nuestra vida. Y lo mejor es todo, hermanos. Y es que aquí no solo es una cosa. Yo no le voy a decir que solamente es el dinero. Es que aquí es todo. Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, hermano. Yo siempre le he dicho, cuando usted venga a la casa de Dios y le canten, mire, puede ser que los músicos se equivocan, no cantan bien, a veces son desafinados. Está bien, pero eso no tiene que ver. Lo que usted y yo le damos a Dios es nuestro. Es nuestra alabanza para Dios. Es nuestra adoración para Dios. Y debemos darle lo mejor de nuestra vida. Eso debería de ser para nosotros celebrar la Navidad, venir y darle a Dios lo mejor de nuestra vida. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos ofrecernos nosotros a Él como un sacrificio agradable. Hay una última cita que quiero compartir con ustedes en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Los magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dice el libro de Apocalipsis que ahora el incienso agradable delante de Dios son nuestras oraciones. Yo le invito a que usted esta noche, en medio del estreno, los cohetes, el pollo y todo, le invito a que haga lo siguiente con su familia, en su casa. Tómese unos minutos para orar, para intercambiar unas pocas palabras. No le digo que dé un gran discurso, pero para hacerle ver a cada uno de los de su casa lo que significa para nosotros el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que cuando anunciaron la venida del Hijo de Dios, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando Jesús nació? Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y salvarnos, porque dice que el otro nombre llamará Cristo, que es, dice Jesús, cuando Jesús nació, dice: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, un Salvador. Dios entre nosotros viene al mundo, se hace hombre para salvarnos. Entonces, tomarse un tiempo usted con su familia para darle gracias a Dios. Si usted es cristiano, eso es lo menos que podría hacer este día. Señor, hoy que nosotros recordamos que tú te hiciste hombre para salvarnos, queremos darte gracias, Señor. Si toda esta fiesta es por ti, queremos darte gracias. Y alabe a Dios con su casa. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, hablando de adorar al Señor, ya para ir terminando: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, ahí hay mucho que hablar, pero lo vamos a resumir. Si hay algo que Dios nos diría esta noche a nosotros, bueno, nos lo está diciendo, ahí está, nos dice a nosotros: si ustedes están contentos y agradecidos por lo que yo he hecho por ustedes, solo les pido, miren, no les pido 10,000 arroyos de aceite, no les pido que sacrifiquen a su primogénito, no les pido animales, lo único que les pido es que hagan lo correcto. Eso es lo que significa hacer justicia. Digo por los que ya tienen preparada la pata de elefante en la casa. ¿De qué sirve venir al templo si de aquí mañana no lo vamos a ver porque va a andar de gira? Hacer justicia, dice el Señor, que es lo que le agrada. ¿Y qué es eso? Hacer lo correcto. ¿Qué otra cosa espera Dios que hagamos? Amar. ¿Qué es amar? Misericordia. Ser misericordioso. Amen a su prójimo, ayuden a su prójimo, sean solidarios con su prójimo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. 3 cosas le pide el Señor al pueblo: hagan lo correcto, sean misericordiosos con su prójimo, y dice lo tercero, y humillarse ante tu Dios. Sométete a Dios. Eso es lo único que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Que lo adoremos, hagamos lo correcto, seamos misericordiosos
y honrémoslo, obedezcámoslo, sometámonos a Él. Y fíjese que venir a la casa de Dios es parte del sometimiento, fíjese. Sí, porque lo otro es señal de rebeldía. Cuando yo hago lo que a mí me da la gana, el domingo pasado hablábamos de la obstinación, los que estuvieron en la mañana, y decíamos que la Biblia menciona en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que como como idolatría, es la obstinación. O sea, cuando yo insisto en hacer como a mí me da la gana, estoy siendo idólatra, porque estoy poniéndome a mí por encima de Dios. Estoy quitando a Dios del trono y me pongo yo. Entonces, hermano, humillarnos delante de Dios, someternos a Él, venir a su casa, adorarlo, darle la honra y la gloria a Él. Eso es el verdadero significado de agradecer el nacimiento, la encarnación del verbo de Dios. Por eso yo titulé el mensaje de esta noche: y se hizo hombre. Porque la Navidad no es otra cosa más que Dios haciéndose hombre. Así es que si entendemos lo que esto significa y sabemos corresponder al plan de Dios, nuestra misión es dar gracias, adorarlo y tratar de ser agradables delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre,